Bueno, cordial saludo. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. El motivo de esta grabación es porque vamos a compartir nuestro árbol territorial. Nuestro grupo está conformado por Bernuil Paola Suárez Periñán, Catalina Palacios Julio, Yuneidi Jiménez Arteaga, Kelly Marcela Torreglosa Garcés y Dani Cariana Chaverra Medina. Eh, el título de nuestro árbol territorial es La desigualdad en el acceso a la educación de calidad. Introducción. En Turbo, Antioquia, se presenta una problemática que impacta de manera directa a la primera infancia. Aunque este municipio se caracteriza por su diversidad cultural y riqueza natural, también enfrenta grandes retos sociales, especialmente en las zonas rurales. Uno de los más significativos es la desigualdad en el acceso a una educación inicial de calidad. Esta situación no solo limita el desarrollo integral de los niños y niñas, sino que además reproduce condiciones de pobreza y desigualdad que afectan a toda la comunidad. En esta presentación se abordarán las causas, los efectos y sobre todo algunas alternativas que podrían contribuir a transformar esta realidad. ¿Cuál es el contexto específico, socioeconómico, cultural y geográfico? Bueno, en Turbo conviven comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas. La economía se promueve principalmente alrededor de la agricultura, la pesca, el comercio y las actividades portuarias. También es un territorio con gran riqueza cultural en sus danzas, música, gastronomía y tradiciones. Al mismo tiempo combina zonas urbanas y rurales y en estas últimas se presentan más dificultades para acceder a servicios básicos. Problemática, ¿cuál es la problemática más significativa que afecta a la primera infancia? Bueno, la problemática más significativa que afecta a la primera infancia en Turbo es la desigualdad en el acceso a una educación de calidad, especialmente en la zona rural. A esta situación contribuyen varios factores, como las limitaciones en la infraestructura educativa, la falta de cobertura en programas de atención integral, carencia de recursos y contextos de vulnerabilidad social que dificultan el desarrollo pleno de los niños y niñas. ¿Cuáles son las necesidades más relevantes que tienen los niños y niñas en esta comunidad en cuanto a educación, salud y recreación? Bueno, las necesidades más relevantes de los niños y niñas en la comunidad se relacionan principalmente con cuatro aspectos. Uno que es la educación y es fundamental obviamente aquí ampliar la cobertura de jardines y mejorar la calidad de los procesos pedagógicos. Otro es en salud, que se requiere garantizar una atención médica y nutricional oportuna, sobre todo en los primeros años de vida. En recreación hace falta espacios seguros y adecuados para el juego y la exploración. Y en protección es necesario fortalecer los entornos frente a riesgos sociales como la violencia, la pobreza y la desigualdad. Bueno, ahora pasamos al árbol territorial. El problema central es la desigualdad en el acceso a la educación de calidad. Este problema central se vive en la comunidad, este problema central que se vive en la comunidad es la desigualdad. Aunque se reconoce la importancia de que los niños y niñas comiencen su proceso educativo desde los primeros años, la realidad es que no todos tienen las mismas oportunidades, sobre todo, como mencionaba anteriormente, los niños que viven en la zona rural. Las causas del problema. La falta de cobertura en zonas rurales. Muchos niños de las veredas no tienen acceso a un jardín cercano, lo que obliga a las familias a largas distancias o en muchos casos a desescolarizar a los niños. La infraestructura insuficiente. Las instituciones que existen en algunas comunidades no siempre cuentan con aulas, baños o materiales adecuados para atender a los más pequeños. Otra es la falta de formación docente especializada. Trabajar con primera infancia requiere conocimientos específicos y no siempre los maestros tienen la capacitación continua que necesitan. Cuarto, bajos recursos económicos de las familias. Muchas veces los padres no pueden costear transporte, materiales o alimentación escolar. La compañera que sigue. La causa 5, desigualdad de género, roles de cuidados que reanecen en las madres. En esta, en la gran parte, la responsabilidad recae en las madres. ¿Por qué? Porque son ellas las que llevan la principal a cargo de los niños y las niñas. O la causa 6, políticas públicas insuficientes o mal implementadas. Esta nos habla más que todo de donde, aunque existe programa, no siempre llevan a todos los sectores, ni se adaptan al contexto local. Quiere decir que en la parte rural, donde más se enfoca esta problemática, pueden haber miles de programas, pero es muy difícil a que tengan la causa 7, falta de concientización sobre la importancia de la educación inicial. Aunque hay quienes vean la educación inicial como algo prioritario, sino como un simple cuidado del niño.
Nosotros como futuras docentes no podemos ver eso, de que los niños van a ir al hogar infantil o al colegio simplemente para que lo cuidamos, no. Es eso, de que nosotros como docentes nos encarguemos de que los niños tengan esa educación de calidad, ¿cierto? Por último, tenemos la escasez de materiales pedagógicos adecuados y accesibles. Esto es la falta de recursos didácticos. Sabemos que venimos hablando de la parte rural, ¿cierto? Es muy difícil que lleguen los programas que tenga la educación para esa parte. Igualmente con los materiales. Si nosotros como docentes nos ponemos de acuerdo en llevar una estrategia pedagógica buena y unos materiales, esa educación con calidad va a llegar a esa parte donde tenemos esa dificultad. Continúa la compañera. Bueno, yo voy a explicar un poco de los efectos o las consecuencias de esta problemática. Bueno, vemos que cuando un niño o una niña no hace una educación inicial de calidad, empiezan a aparecer como varios efectos o consecuencias que impactan directamente su vida y la de su familia. Como primero tenemos pues que son como pocas las oportunidades de desarrollo integral, es decir, porque es como en esa primera etapa cuando se deberían de estimular todas sus habilidades, la parte cognitiva, emocional, social y motriz, y al no haber una educación de calidad, lo que hace es que estas habilidades se limite como su desarrollo. Luego tenemos algo que se conecta con esta misma consecuencia, que es la reproducción del ciclo de pobreza, ya que sin una base educativa sólida es como muy difícil que superar la desigualdad social y abrir como nuevas oportunidades para ese niño, porque no tiene como esa base de educación que a él le podría como ayudar a plantear un proyecto de vida que le ayude a superar como todas esas desigualdades de pobreza. Luego surge como una desigualdad de oportunidades a un futuro. ¿Por qué? Porque los niños que no pasan por una educación inicial llegan como a la primaria con desventaja, ¿cierto? Con respecto a sus otros compañeros, y esto les puede afectar su rendimiento porque quizás ellos no tienen los mismos conocimientos que sus compañeros. Otro efecto es la baja autoestima y la poca estimulación temprana. Esto lo que hace es que muchos pequeños crezcan sin confianza en sí mismos. Ellos no tienen como esa motivación de aprender o de estudiar porque no hay como esa base. Luego, esto conduce a un mayor riesgo, pienso yo, o una mayor consecuencia, que es el riesgo de fracaso escolar posterior. Como lo dije anteriormente, cuando no existen como esas bases firmes, lo que aumenta es la deserción. Ya los niños no van a querer estudiar, no tienen como esa motivación, ¿cierto? Y eso va a hacer que haya más dificultades en su educación básica. Luego tenemos que a nivel social se amplía como la brecha educativa y social entre las zonas rurales y urbanas. Esto lo que genera es que cada vez va a haber más una desigualdad, porque quizás en las zonas rurales no hay como tantos lugares donde los niños puedan hacer una educación de calidad, y esto lo que hace es que se ve como esa brecha o esa desigualdad. Luego, vemos que toda esta problemática lo que hace es que recae sobre las familias, especialmente entre las madres cabezas de hogar. ¿Por qué? Porque ellas deben de asumir como una educación en casa sin contar quizás con las herramientas adecuadas, y quizás ellas no tienen el tiempo ni la economía como para costear esa educación de sus hijos. Entonces hay como más un peso hacia ellas. Y finalmente, la última consecuencia es que los niños van a enfrentar una dificultad en su transición a educación básica, es decir, de la primaria a la educación básica. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar sin hábitos de estudios, no van a tener como la capacidad de socializar con sus otros compañeros, no se van a sentir preparados, y esto que va a hacer que les dificulte a ellos poder adaptarse a su nuevo entorno escolar. Entonces vemos todas las consecuencias que surgen a través de esta problemática, lo que nos llama como a tener un poco más de atención con respecto a esta problemática, porque además de que afecta la vida del niño, afecta la familia en sí y su futuro o su proyecto de vida. Puede continuar la siguiente compañera con las posibles soluciones. Le voy a hablar sobre las posibles soluciones. Centros educativos, ¿cierto? Como podemos ver, el Estado pues tiene que invertirle a las escuelas para crear escuelas y ambiente seguro para los niños. También dice formación continua y especializada para educadores en la primera infancia, ¿cierto? Ellos también tienen que poner de su parte el Estado, como lo dice uno, para poder ampliar esa gama para que los niños tengan más posibilidad a una mejor educación, ¿cierto? Aplicar cobertura a la educación inicial con un enfoque. Incorporar la modalidad reflexiva e interactuar de la educación. También subsidios de apoyo económico a las familias más vulnerables. Bueno, yo le voy a dar una breve conclusión sobre estos efectos, ¿cierto? Dice, incluye y aplicar coberturas, mejorar la infraestructura y materiales, capacitar a los docentes económicamente y a las familias, y crear políticas inclusivas para fomentar una alianza, para poder tener una mejor educación para los niños a futuro. Muchas gracias.
Compañeras,